Hola, ¿qué tal? En este nuestro sexto video vamos a ver cómo se relaciona la continuidad de funciones con la composición de funciones. Ahora veamos el teorema de continuidad puntual de la composición de funciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tengamos A y B subconjuntos de R tal que f de A, f va de A en R, G va de B en R, pero la imagen de A por F está contenida en B. ¿Esto qué quiere decir? Que G composición F está definida para todo A. Entonces, si F es continua en un punto A minúscula en el interior de A y G es continua en el punto B que corresponde a F de A en el conjunto B, entonces la composición de funciones G compuesto con F que va de A en R es continua en A. La demostración sí tiene un par de cosillas, entonces vamos paso por paso. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, queremos que dado un epsilon, demostrar que, bueno, queremos encontrar, dado un epsilon, llamémosle delta prima, de hecho le vamos a llamar gamma en esta demostración, tal que si gamma es mayor que 0, sabemos que x menos gamma, x menos a menor que gamma implica que g compuesto con f de x menos g compuesto con f de b es menor que epsilon. Pero en este momento vamos a hacerlo paso por paso. En este caso, bueno, tenemos el delta por la continuidad de g en b. Tenemos el delta tal que si y menos b es menor que delta, entonces necesariamente g de y menos g de b es menor que epsilon. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, si tomamos, dado ese delta mayor que 0, si tomamos gamma, podemos encontrar gamma mayor que 0, tal que x menos a menor que gamma implica que f de x menos f de a o f de x menos b, y menos b es menor que delta. Si usamos estos dos, entonces, ¿qué quiere decir? Que si x menos a es menor que gamma, entonces g de f de x menos g de f de a es menor que epsilon, que es la definición de continuidad en el punto A. Y claro está, como hemos visto en el pasado, los teoremas que estamos mencionando se pueden trivialmente extender a continuidad en todo el conjunto. En este caso vemos que si A y B son los conjuntos que estamos hablando, F de A en R continua en todo A, G de B en R continua en todo B, la imagen de A por F está totalmente contenida en B, entonces G compuesto con F que va de A en R es continua. No en un punto, sino en todos los puntos. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué tipo de consecuencias tenemos con respecto a estos teoremas? Bueno, la primera es el cambio de variable. Esencialmente lo que estamos diciendo es que nosotros podemos cambiar el límite de cuando y tiende a b de g de y por el límite cuando f de x tiende a b de f de g de x, que es esencialmente lo mismo que el límite cuando x tiende a de f de g de x. Pero esto va a ser bastante importante, por ejemplo, en el próximo tema de derivadas. En un momento vamos a probar algo que se le denomina la regla de la cadena. Para demostrar la regla de la cadena, uno necesita verlo de esta manera, donde uno puede verlo como cambiar el límite cuando y tiende a b de algo por el límite cuando f de x tiende a esa misma cosa. También vamos a ver las continuidades y el límite. Si nosotros tenemos f y g funciones tales que el límite de cuando x tiende a de f de x existe y g es continua, o al menos g es continua en el punto de ese límite, entonces podemos decir que el límite de g de f de x es g del límite de f de x.
Lo que estamos diciendo es que con funciones continuas lo que podemos es intercambiar la evaluación de la función y el límite. Eso nos va a ser útil en más de una circunstancia. ¿Qué ejemplos? ¿Se acuerdan que en el video anterior les dejé como tarea que se fijaran qué sucedía con el valor absoluto de una función continua y la raíz cuadrada de una función continua y positiva? Bueno, analicemos eso con... Esos son básicamente composiciones. Entonces, veamos. Pensemos en el valor absoluto. Sabemos que el valor absoluto de la diferencia del valor absoluto de x y el valor absoluto de y, por desigualdad triangular, eso es menor o igual que el valor absoluto de la diferencia de x y y. ¿Eso qué quiere decir? Que si x menos y es menor que epsilon, entonces valor absoluto de x menos valor absoluto de y es menor que epsilon. Usamos delta igual a epsilon y lo que vamos a tener es que la función que lleva a x en el valor absoluto de x es continua. Y si f es cualquier función continua, por el teorema que acabamos de ver, la función que lleva a x al valor absoluto de f de x también es continua. El segundo caso es un poquito más elaborado. Veamos la función que lleva a x al valor absoluto de x. Entonces tomemos, igual esto aquí como ya les dije está un poco más cocinado, tomemos epsilon menor que alfa medios. Entonces vamos a tener que raíz cuadrada de x menos raíz cuadrada de a, si, para que eso sea menor que epsilon, bueno, veamos, cocinémoslo. El valor absoluto de la diferencia entre raíz de x y raíz de a, podemos, por decirlo así, racionalizar al revés, y eso nos queda como el valor absoluto de x menos a en el numerador, y en el denominador nos queda raíz de x más raíz de a. Queremos que eso sea menor que epsilon, entonces tomemos delta igual epsilon por raíz cuadrada de a. ¿Por qué? Ya les dije, eso está un poco cocinado desde antes. ¿Qué sucede? Si nosotros tomamos lo que teníamos antes, la diferencia de raíz de x y raíz de a en valor absoluto es exactamente igual al valor absoluto de la diferencia entre x y a en el numerador, y en el denominador raíz cuadrada de x más raíz cuadrada de a. Bueno, eso definitivamente va a, si tomamos que x menos a es menor que epsilon por raíz de a, eso es menor que raíz de que epsilon multiplicado por raíz de a en el numerador, y en el denominador raíz de x más raíz de a. Bueno, no importa que sea x y que sea a, mientras x sea positivo, lo que vamos a tener ahí es que esa expresión entre paréntesis tiene que ser menor estricto que 1, o menor igual, eso es indiferente porque antes teníamos el menor estricto. Entonces todo esto multiplicado por epsilon tiene que ser menor que epsilon. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, la función que toma a x a raíz cuadrada de x es efectivamente continua, y si tenemos una función f continua con f de x positivo, entonces podemos tomar la función que lleva a x a la raíz cuadrada de f de x como continua. Es simplemente el teorema de composición. Ahora, resulta que hay un pequeño teorema al que denominamos continuación continua. Yo sé que suena un poco redundante. ¿Y a qué nos referimos con continuación continua? Bueno, imaginémonos que tenemos f que está definido en el conjunto A, excepto quizá en un punto interior a minúscula. Entonces, si existe una función g continua, continua en toda A, tal que g de x es igual a f de x para todo x en a mayúscula menos a minúscula,
Entonces el límite cuando x tiende a A de f de x es justamente g de A. La prueba se las dejo a ustedes de encargo porque es bastante sencilla. Sin embargo, básicamente eso es lo que nosotros vamos a hacer en la gran cantidad de límites. Vean por ejemplo este ejemplo. Consideremos la función dada por esta fracción que en el numerador tiene raíz de x más 1, fuera de la raíz menos 1, y en el denominador tiene x. Esta función está definida en el conjunto, en el intervalo de menos 1 a 1, excepto en 0. ¿Por qué no está definida en 0? Porque el denominador x se indefine en 0. Ahora, ¿qué sucede? Veamos qué podemos hacer. En este caso, esta expresión podemos sencillamente, como les dije antes, racionalizarla al revés. Lo que vamos a hacer es multiplicar de tal manera que racionalicemos el numerador. Entonces, teníamos raíz de x más 1 fuera la raíz menos 1. Entonces, vamos a multiplicarlo por una fracción que tiene tanto en el numerador como en el denominador raíz de x más 1 entre raíz de x más 1 más 1. ¿Qué me da eso? Una vez que simplifico, me queda x en el numerador y en el denominador me queda x por raíz cuadrada de x más 1 más 1. Esa x en el numerador y en el denominador puedo cancelarla y me queda simplemente que la expresión, siempre y cuando esté definida, es igual a 1 entre raíz de x más 1 más 1. Bueno, veamos lo que habíamos visto antes. X es continua, 1 es continua, entonces x más 1 es continuo, la raíz cuadrada es continua, entonces la raíz cuadrada de x más 1 es continua en todo lado, le sumamos 1, sigue siendo continua, y resulta que cuando le sumamos 1, raíz cuadrada de x más 1 ya era mayor o igual a 0. Si le sumamos 1 es mayor o igual a 1, entonces nunca va a ser 0. Lo cual quiere decir que el cociente es continuo en todo lado. En particular es continuo en 0. ¿Qué es lo que podemos decir acá? Bueno, el límite cuando x tiende a 0 de la función f, que la teníamos originalmente expuesta como raíz de x más 1 menos 1 entre x, que no estaba definida en 0, bueno, es lo mismo que la función 1 entre raíz de x más 1 más 1, evaluado en 0, es decir, 1 entre raíz de 1 más 0 más 1, o lo cual es lo mismo, 1/2. Con esto terminamos este video, salvo que les voy a comentar que la próxima vez vamos a ver un resultado que se le suele denominar el teorema del emparedado, el teorema del sándwich, el teorema del pellizco. Tiene un montón de nombres simpáticos, pero es un teorema profundamente útil para el cálculo de ciertos límites. Entonces con eso terminamos y que estén bien.